Ahí está hablando. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio histológico. El día de ayer comenzamos con tejido cartilaginoso. Estamos con los tejidos esqueléticos que incluyen el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Hoy vamos a ver el tejido óseo, sumamente importante en nuestro cuerpo. Acá pueden apreciar ustedes uno de los tipos de tejido óseo, ya lo vamos a ver posteriormente. Solo para explicar, vean ustedes que este tejido óseo que estoy señalando acá deja muchos espacios en donde se va a ubicar un órgano tan importante como lo es la médula ósea. Ustedes pueden apreciar acá muchas células, y esas células son células sanguíneas en diferentes etapas de maduración que se están formando precisamente allí en la médula ósea. Bueno, el tejido óseo podemos mencionar que es uno de los tejidos más importantes, parte del tejido conectivo, que se considera tejido conectivo especializado junto con el cartílago y con el tejido sanguíneo. Es un material muy liviano, pero tiene gran dureza y gran resistencia. Podríamos decir nosotros que el tejido óseo, el que está conformando los huesos, nos proveen a nosotros de sostén, nos dan, ahí se anclan los músculos, pero a la vez nos protege contra la gravedad, sirve de soporte a todo nuestro cuerpo y protege áreas tan importantes como lo son el sistema nervioso central por medio del cráneo, la caja torácica que protege corazón y órganos importantes a ese nivel, y la médula espinal que la vamos a encontrar en el canal vertebral. Recordemos que también en el interior de los huesos vamos a encontrar la médula ósea, que está sumamente protegida. Si a la médula ósea le llega un rayo de sol, eso mataría a las células, de tal manera que están resguardadas en una pared tan gruesa como lo es la pared ósea que las cubre totalmente. Bueno, además nuestros huesos almacenan minerales, de los cuales los más importantes son el calcio y el fósforo, y almacena también grasas que nos sirven de energía. Según su forma, los huesos, esto es anatomía, pero mencionémoslo. Según su forma, los huesos son largos, huesos cortos, huesos irregulares, huesos planos. Bueno, macroscópicamente un hueso que está integrado por tejido óseo posee en los extremos cartílago, en el interior vamos a encontrar médula ósea, alguna médula ósea es activa, la otra está pasiva en forma de médula ósea amarilla, y todos los huesos están cubiertos por una capa fibrosa externa que se conoce como periósteo. Tenemos más o menos 200 huesos. Bueno, tenemos dos tipos de hueso, el hueso compacto y el hueso esponjoso o trabecular. Bueno, el hueso compacto se denomina así porque no se le aprecian muchos espacios, y el hueso esponjoso sí posee muchos espacios en donde está ubicada precisamente la médula ósea. Aquí tenemos un esquema del hueso compacto. Tanto los huesos largos como los huesos planos de alguna manera tienen de los dos tipos de hueso. Aquí, por ejemplo, tenemos
un trozo de la diáfisis de un hueso largo y podemos apreciar todos estos sistemas laminares que ya los vamos a describir y podemos ver que no hay mayores espacios. Esto que vemos acá es un hueso largo, aquí tenemos el canal medular, aquí tenemos hueso compacto, aquí estaría la metáfisis, que es la unión de la diáfisis con la epífisis, y acá tenemos un revestimiento de cartílago. Acá en la epífisis, en el centro, vamos a encontrar hueso de tipo esponjoso. Esto, viéndolo en un aumento mayor, aquí tenemos cartílago de tipo hialino. El cartílago acá fue sustituido por tejido óseo y quedó acá el tejido óseo trabecular o tejido óseo esponjoso. Y esto que vemos acá es la médula ósea, esta sería la epífisis de uno de estos huesos. Bueno, la histogénesis del hueso, al principio en el embrión, el feto, simplemente fue un espesamiento de células mesenquimatosas o mesenquimales que después se transformaron en células condrógenas y formaron un modelo cartilaginoso. Este modelo cartilaginoso después muere en el centro. Acá llega un centro, llegan vasos sanguíneos, con los vasos sanguíneos llega oxígeno y las células que antes eran condrógenas ahora se convierten en osteógenas. El cartílago muere acá y deja espacios. Estos son invadidos por los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos llevan al centro las células osteógenas y las células osteógenas empiezan a sustituir el modelo cartilaginoso en dirección de una de esta epífisis y en dirección de la otra epífisis. Aquí ya tenemos la sustitución del cartílago. Acá tenemos un segundo centro de osificación. Cuando está siendo sustituido el cartílago de la epífisis junto con el de la diáfisis, al final va dejando solo un trozo, una parte de cartílago en forma de disco acá y otro acá, que se conoce como disco epifisiario o placa epifisiaria, que es donde continúan creciendo los huesos largos. Las superficies óseas van a tener externamente una membrana o una capa fibrosa que se conoce como periósteo, que la vemos acá. Esto sería el hueso compacto y en el interior tenemos la médula ósea. Interiormente también vamos a localizar una delgada membrana que se conoce como endostio. El periósteo está dividido en dos estratos o dos capas, una externa y una interna. Primero describimos la externa, que es fibrosa, se llama precisamente capa fibrosa del periósteo. Algunas de esas fibras ingresan al hueso y forman las fibras de Sharpey o Sharpey, le dicen algunos. La capa interna, en cambio, esta capa interna posee células osteoprogenitoras que después se convierten en osteoblastos, que son los que producen la matriz ósea. Bueno, las células osteoprogenitoras y osteoblastos va a ser la característica del endostio. Aquí tenemos nosotros el hueso compacto, el periósteo, aquí estaría la parte fibrosa y por acá tendríamos nosotros las células osteógenas que se convierten en osteoblastos. Aquí está el endostio y aquí también vamos a tener algunas células osteógenas y algunos osteoblastos. Para describir este hueso, pues aquí tendríamos las epífisis, la otra epífisis, la diáfisis, la metáfisis, que es la frontera entre la diáfisis y la epífisis. Aquí hay hueso esponjoso, acá afuera hay hueso compacto, aquí solo hay hueso compacto,
aquí en el centro hueso esponjoso y por fuera hueso compacto. Bueno, vamos a describir ahora los componentes histológicos, o sea, microscópicos del tejido óseo. Igual que todos los tejidos, está compuesto por células y por matriz ósea. La matriz ósea se divide en dos, una matriz ósea orgánica y una matriz ósea inorgánica. La matriz ósea orgánica está compuesta por fibras colágenas y por sustancia fundamental. Y la matriz inorgánica es puramente mineral. Realmente son sales minerales las que vamos a encontrar allí. La matriz orgánica es producida por los osteoblastos. Que les quede bien claro que los osteoblastos son los que producen la matriz orgánica. Cuando se va a formar hueso, primero se forma la matriz orgánica. Después esa matriz orgánica se calcifica o se mineraliza y entonces ya tenemos el hueso mineralizado. Esta primera parte entonces está compuesta por fibras colágenas en un 90% y sustancia fundamental que constituyen la matriz orgánica. La colágena es de tipo 1 y la sustancia fundamental, vamos a mencionar rápidamente los componentes que son proteoglicanos, de los cuales el más importante es el condroitin sulfato, osteocalcina, osteonectina, osteopontina y algunas proteínas adicionales que encontramos a ese nivel que ayudan a la diferenciación de los osteoblastos. La matriz inorgánica, la que está representada por sales minerales, representa el 75%, pero del peso seco del tejido óseo. Está conformada por fosfatos de calcio cristalino en forma de cristales de hidroxiapatita. También vamos a encontrar pequeñas cantidades de magnesio, potasio, sodio, carbonato y citrato. Y podemos encontrar otros metales que son pesados, incluyendo el plomo, oro, y que cuando encontramos metales pesados, entonces estamos ante una entidad patológica a nivel óseo. No a nivel óseo, sino a nivel sistémico, pero estos minerales pesados se depositan también en los huesos. Bueno, el proceso de mineralización. Mencionamos anteriormente que primero se va a formar lo que es la matriz orgánica. Y la matriz orgánica, cuando la forman los osteoblastos, se conoce como tejido osteoide. Es un tejido blando todavía porque está formado de fibras colágenas y de sustancia fundamental. Este se tiene que calcificar o mineralizar, que es lo mismo. Se tienen que depositar estos minerales para que realmente quede conformado el tejido óseo. Estos cristales se conocen como cristales de hidroxiapatita. Comienza a los 10 o 20 días después de la formación de la matriz orgánica. Durante 3 o 4 días pues, está depositado ya el 80%, pero a veces necesita de 3 a 4 meses para estar totalmente mineralizado. Ustedes podrán apreciar que siempre los traumatólogos después de una fractura no van a decir después de 8 o 10 días o 2 semanas ya puede usted manipular su brazo, porque entonces ahí solo tenemos tejido o matriz orgánica, que es el tejido osteoide. Para que se mineralice totalmente lleva unos 3 meses. Regularmente ven ustedes que quedan 6, 8 semanas, pero para la mineralización total es de 3 a 4 meses. Bueno, ahora pasamos a las células. Las células son 5 células las que vamos a localizar ahí. Las células osteoprogenitoras, que son las células madre, que provienen de las células mesenquimales. Los osteoblastos, las células osteoprogenitoras al madurar,
se convierten en osteoblastos. Los osteoblastos al madurar se convierten en osteocitos y luego tenemos células de revestimiento óseo que la mayoría vienen de los osteoblastos y las células osteoprogenitoras. Y por último tenemos los osteoclastos. Los osteoclastos tienen una función opuesta a los osteoblastos, porque estos osteoclastos lo que hacen es producir resorción ósea. Hay que aclarar que todos nuestros huesos están sufriendo remodelación constantemente. Una persona que va al gimnasio, se pone a hacer ejercicio, estimula a sus osteoblastos y entonces los osteoblastos producen más tejido óseo y sus huesos se hacen más fuertes. En cambio, si ponemos en reposo un hueso, como sucede cuando tenemos un yeso, los osteoblastos dejan de funcionar. Al no ser traccionados por los músculos, dejan de funcionar y empiezan a funcionar más los osteoclastos. Producen resorción ósea, los huesos se hacen más débiles. Es función contraria. Bueno, las células, al describir las células osteoprogenitoras, estas proceden de las células mesenquimales primitivas, se diferencian en osteoblastos posteriormente, están muy abundantes en la vida fetal y en el adulto entran a funcionar en el caso de que haya una fractura y también un poco en el remodelado del hueso. Aquí tenemos nosotros lo que llamamos pericondrio, en este caso es hueso, es periósteo. Y aquí tenemos una espícula ósea. Este sería hueso esponjoso, porque aquí está la médula ósea, pero aquí podemos apreciar nosotros el periósteo. Estas son fibras de la parte fibrosa y aquí tenemos la parte osteógena. Aquí tenemos células mesenquimales algunas y el resto son células osteoprogenitoras. Aparte de las células osteoprogenitoras, que son células pequeñas, vamos a localizar también en las superficies, vamos a localizar los osteoblastos que provienen de las células osteoprogenitoras. Estos osteoblastos, como su función es producir matriz orgánica y la matriz orgánica es proteína, entonces tienen un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado, de tal manera que su citoplasma se ve basófilo. Recuerden que basófilo es porque tiene afinidad por los colorantes básicos, que en este caso le imprimen a las estructuras el color violeta o color morado o color oscuro, color azul. Así va a ser el citoplasma que tienen los osteoblastos. Bueno, los osteoblastos forman la matriz orgánica, pero a su vez al madurar se convierten en osteocitos. Las que no se convierten en osteocitos, que los osteocitos ya quedan atrapados dentro de su misma matriz, entonces se quedan como células de revestimiento en las superficies o muchas veces sufren apoptosis, o sea, muerte celular programada. Todas nuestras células de alguna manera tienen que morir y esa muerte está programada por nuestro ADN. Por eso se llama la apoptosis, decimos que es una muerte programada. El osteocito, que es ya la verdadera célula ósea, se dice que ya no forma matriz, ya no puede formar hueso porque queda atrapada dentro de su misma matriz calcificada. Sin embargo, ahora se ha descubierto que todavía tienen algunas funciones como la manera o la forma o sería la matriz que está alrededor de los osteocitos. Cuando se necesita liberar calcio, es de ahí de donde se libera. Estos osteocitos están dentro de la matriz calcificada y están dentro
de un agujero que se conoce como laguna del osteocito. Tienen prolongaciones que van dentro de canales, dentro de la matriz calcificada, que funcionan como verdaderos mecanorreceptores. Por ejemplo, nuestros dientes poseen una especie de osteocitos en la dentina. Ahí no se les conoce como osteocitos, sino son odontoblastos y odontocitos, pero que tienen prolongaciones. Cuando nosotros sentimos dolor en la dentina, es precisamente porque ese dolor se inicia en estas prolongaciones y funcionan como mecanorreceptores o como receptores para el dolor. Bueno, la nutrición se da por esos canales que hay en el tejido óseo. Aquí podemos apreciar nosotros los osteoblastos. Acá en la superficie están los osteoblastos. Esta es una espícula ósea. Aquí están los osteoblastos. Y los osteoblastos forman una especie de epitelio muchas veces en las espículas óseas. El osteoclasto, que es la célula opositora, por decirlo así, en su función a los osteoblastos, son células muy grandes, miden hasta 100 micras y pueden tener hasta 200 núcleos, son multinucleadas. Aquí podemos apreciar un osteoclasto, estas son espículas óseas, y el osteoclasto está produciendo resorción ósea. Son los destructores. Cuando necesitamos remodelar un hueso y quitar una parte de ese hueso, los osteoclastos son los encargados. Tienen muchos lisosomas y van a tener fosfatasa ácida, mantiene un pH de 4, que con ese pH logran disolver la matriz ósea. Bueno, el osteoclasto tiene un borde fruncido que está pegado directamente a la matriz ósea. Hay un espacio a ese nivel, hay un espacio que se puede visualizar acá. Aquí está el osteoclasto, acá hay otro osteoclasto. Este es el tejido óseo. Estos están produciendo resorción ósea. Después de que producen resorción ósea, dejan una estructura que se conoce como línea de cementación o línea de cemento. También mueren por apoptosis y no provienen de células osteógenas, sino provienen de los monocitos. Están emparentados con los fagocitos o con los macrófagos entonces. Las características histológicas de los dos tipos de hueso compacto y hueso esponjoso. Aquí ven ustedes hueso esponjoso que está en color verde y aquí está la médula ósea. Esto porque es una tinción tricrómica, por eso se ve de color verde el tejido óseo. Bueno, el hueso, para poder estudiar el tejido óseo, tenemos que utilizar dos técnicas. Uno es el esmerilado. Cuando queremos ver las láminas calcificadas, tenemos que tomar un trozo de hueso, lo esmerilamos, lo dejamos del espesor del papel de China y cuando ya está así lo teñimos y lo vemos al microscopio. Cuando se trata del hueso compacto, entonces ahí vamos a ver que el hueso está formado por sistemas laminares. Todos nuestros huesos tienen vasos sanguíneos longitudinales, quiere decir que corren a lo largo de todo el hueso largo, que se conocen como vasos haversianos. Y esos vasos haversianos, si los sacáramos nosotros, ahí vamos a encontrar un agujero en donde está el vaso haversiano y alrededor de ese agujero vamos a encontrar que los osteoblastos formaron láminas de hueso. Quedaron atrapadas dentro de las láminas y se convirtieron en osteocitos
que son estas estructuras oscuras que vemos acá. Aquí hay un sistema laminar alrededor del canal de Havers y entonces le vamos a denominar sistema laminar haversiano, que es lo mismo que las ostionas. Aquí al final está la línea de cementación. Luego aquí tenemos otro sistema laminar, acá otro, y aquí tenemos un sistema laminar entre ellas que es el sistema laminar intersticial. Esos sistemas laminares haversianos se formaron de la misma forma en que se hacen las candelas artesanalmente. La mecha de la candela sería el vaso de Havers, o la arteria de Havers, o la arteriola de Havers. Y si sacamos la mecha de la candela, queda un agujero, sería el canal de Havers. Alrededor de ese canal de Havers, cuando se hacen las candelas, se meten dentro de parafina derretida. Se mete solo la mecha primero, como vemos estas mechas acá. Se mete solo la mecha y sale ya con una capa de parafina. Se enfría, se vuelve a meter la mecha y se le pone otra capa de parafina. Y así sucesivamente, unas 10, 15, 20 capas de parafina. Lo mismo se forma el tejido óseo que en esos sistemas laminares. Aquí podemos ver la ostiona, solo se ve un trozo de la ostiona, se ven el canal de Havers, se ven los sistemas laminares. Estas son las lagunas donde están los osteocitos y estas líneas oscuras que vemos acá son los canalículos, son donde están las prolongaciones de los osteocitos. Aquí están los osteocitos con sus prolongaciones. Estas laminías tienen fibras colágenas tipo 1 y aquí están calcificadas o están mineralizadas. Ya habíamos mencionado que entre los sistemas laminares vamos a encontrar el sistema laminar intersticial. Es lo mismo que si hacemos un manojo de candelas, por mucho que las juntemos, siempre van a quedar espacios triangulares entre ellos. Estos espacios que vemos acá, y a esto se le llama laminías intersticiales. Bueno, luego los huesos tienen otros dos sistemas laminares. Recordemos que los huesos largos tienen un canal medular. Alrededor del canal medular se forma un sistema laminar que se llama interno. Y por fuera, en la parte externa, el periósteo forma otro sistema laminar que es el sistema laminar externo. Bueno, aquí tenemos una ostiona, otros le llaman osteón o sistema laminar haversiano. Aquí están las laminías, aquí están las lagunas donde están los osteocitos. Aquí está la línea de cementación. Aquí tenemos sistema laminar intersticial, sistema laminar intersticial, sistema laminar intersticial. Aquí mucho más grande, ostiona acá, probablemente acá hay otra ostiona. Este es el sistema laminar intersticial y esta es la línea de cementación o línea de cemento. Las osteonas están unidas, los canales de Havers más bien están unidos horizontalmente por vasos como este que vemos acá, que se conocen como conductos de Volman. Entonces también hay un agujero, también hay un canal a ese nivel que se conoce como conductos de Volman. Allí hay vasos sanguíneos que comunican este pequeño vaso con este, por ejemplo. No logramos ver el canal de Volman, pero sí vemos este. Aquí los tenemos, este es el canal de Havers con su vaso sanguíneo, aquí está el conducto de Volman. Aquí hay una osteona, acá hay otra osteona, aquí está el sistema laminar intersticial o laminías intersticiales. Sistema laminar intersticial, sistema laminar intersticial, sistema laminar intersticial. Bueno, el tejido óseo esponjoso se conoce también como hueso trabecular. Los huesos trabeculares
Los huesos trabeculares también van a estar formados por una especie de osteonas, pero no están conformando todos los sistemas laminares que vemos apreciamos en el tejido óseo compacto. Aquí partimos una trabécula, aquí están las trabéculas que dejan espacios y así son las trabéculas, hay sistemas laminares alrededor. Aquí hay muchos osteoblastos, aquí en verde está un osteoclasto, estos serían osteocitos. El hueso no laminar entonces muchas veces se conoce como entretejido y se considera muchas veces que es un tejido óseo inmaduro. Bueno, tenemos dos maneras en que se forma el tejido óseo. El tejido óseo se va a formar de dos maneras, por la manera intramembranosa o por medio de la osificación endocondral o dentro de un modelo de cartílago. Eso es lo que significa endocondral. Bueno, siempre tiene lugar cuando los osteoblastos sintetizan matriz ósea. Si no hay osteoblastos para producir matriz, no hay formación de hueso. Entonces, el sitio donde se está formando hueso se conoce como centro de osificación. Desde el momento fetal, en la 7ª semana del desarrollo embriológico, primero en los órganos, en los miembros superiores, en el húmero, ahí se inician los centros de osificación y en la 8ª semana ya están establecidos los de los miembros inferiores. Recordemos que hay huesos planos y hay huesos cortos y hay huesos largos. Los huesos largos regularmente su osificación y los cortos también su osificación es por medio de un modelo de cartílago. En cambio, los huesos planos es por medio de osificación intramembranosa dentro de un modelo, pero de un modelo de tejido conectivo primitivo, de mesénquima. Por eso se le denomina intramembranosa. Bueno, aquí tenemos nosotros tejido óseo esponjoso, con sus espacios acá, y aquí tenemos el mesénquima. Este mesénquima va a formar tejido óseo, este mesénquima que está dentro del periósteo va a formar capas, y va a volver esta parte la forma o la hace compacta y aquí lo tenemos esponjoso. Mencionamos anteriormente, no sé si ustedes recuerdan cuando vimos histogénesis del hueso que parte desde ser un modelo mesenquimal, después un modelo de cartílago. Después del modelo, el cartílago empieza a morir, después empieza a ser sustituido por el centro de osificación primario. El centro de osificación primario empieza a sustituir el modelo en dirección de las epífisis. Después aparece un centro de osificación en la epífisis. Aquí en este esquema, la epífisis está acá de este lado, acá arriba, y la diáfisis está aquí abajo. El centro de osificación primario invadió todos los espacios que dejó la muerte del cartílago. Y cuando llega cerca de la epífisis, el centro secundario de osificación también invadió el modelo y al final solo queda este disco que vemos acá, esta porción que vemos acá, que se conoce como placa epifisiaria. Así están las placas epifisiarias en los niños que están en crecimiento, que permiten el crecimiento en longitud de los huesos largos. Cuando esta capa desaparece o esta placa desaparece, termina el crecimiento de los huesos. Aquí muere el cartílago y aquí al morir todos los condrocitos van dejando espacios
y esos espacios, esas pequeñas cuevas que deja ahí los condrocitos, son invadidos por células osteógenas, y las células osteógenas empiezan a calcificar. Primero llegan minerales, se calcifican el cartílago y terminan de morir las células. Luego esos agujeros son rellenados por espículas óseas y así se empieza a sustituir el modelo cartilaginoso. Pero sucede que aquí muere el cartílago y en el otro lado, cerca de la epífisis, el cartílago prolifera. Ese cartílago proliferante que lo apreciamos acá, en donde hay grupos isógenos. Recuerden que nosotros mencionamos que las células cartilaginosas se dividen y conforman grupos isógenos, solo que aquí siempre forman columnas como las pilas de monedas. Aquí entonces estas células están formando matriz cartilaginosa y además están creciendo las células. Entonces lo que están haciendo es alargando el hueso en esta dirección. Aquí crece y aquí se muere. Cada vez que se muere, el tejido óseo avanza, pero el tejido cartilaginoso también avanza acá. Este es el proceso normal de crecimiento de los huesos, y en una placa epifisiaria se van a identificar estos estratos. Aquí tenemos una pequeña porción que no se ve totalmente de hueso en reposo. Luego tenemos una parte en donde las células se están dividiendo, se llama cartílago proliferante o en proliferación. Luego tenemos una parte en donde las células ya están madurando estos son condroblastos para convertirse en condrocitos y se le llama zona de maduración. Aquí los condrocitos ya están mucho más grandes y a esta zona se le llama zona de cartílago hipertrofiado o de células hipertrofiadas. Y acá ya han muerto los condrocitos, se están dejando los espacios y a esto se le llama zona de calcificación porque empieza a haber mineralización. Esta es la placa epifisiaria. Cuando hagan su dibujo, identifiquen diáfisis con hueso esponjoso, identifican epífisis acá, esta es la placa epifisiaria, e identifiquen todos los estratos y todas las capas. Luego tienen que poner acá el pericondrio en la placa epifisiaria y el periósteo acá en donde está la diáfisis. Esa se llama osificación endocondral o en un modelo de cartílago. La osificación intramembranosa, en cambio, se da dentro de una membrana de mesénquima. Las células mesenquimales se transforman en células osteógenas y empiezan a sustituir la membrana formando matriz ósea. Las células mesenquimales se transforman en osteógenas, las osteógenas en osteoblastos y empiezan a sustituir totalmente la membrana y formando hueso. Como la membrana es plana, los huesos también van a ser planos. Como ejemplo les pongo yo el cráneo. El cráneo pues tiene frontal, tiene occipital, tiene parietales. Todos estos huesos se forman de la manera intramembranosa. De hecho, cuando nacen los niños, ustedes van a apreciar que tienen lo que popularmente se conoce como mollera. Esa es la membrana en donde se está formando el tejido óseo. Y también tiene abiertas las suturas, o sea, los lugares en donde se une un hueso con otro, hay membrana que permite el crecimiento de los huesos. Hay dos fontanelas, una anterior, una mollera anterior y una fontanela posterior donde se unen los parietales con el occipital. La anterior es mucho más grande. Entonces, ese es el modelo de osificación intramembranoso.
La osificación intramembranosa se da de la misma forma. Primero se forma material osteoide, que es matriz orgánica. Después se forman, vamos a encontrar que está en forma de espículas. Esas espículas se calcifican o se mineralizan y dejan espacios. Después, la parte externa de la membrana va a conformar el periósteo, y el periósteo va a formar varias capas de material óseo o láminas que se van a hacer realmente, esa parte va a ser hueso compacto. De hecho, ustedes podrán apreciar que tenemos lo que se conoce en los huesos del cráneo, tabla externa y tabla interna. Y en medio tenemos nosotros hueso esponjoso. Bueno, repitiendo, la osificación endocondral se da dentro de un modelo cartilaginoso y al final para siendo una placa epifisiaria, como todo está determinado por nuestro ADN. Cuando el ADN marca que ya no se forme más o no se produzca más hormona del crecimiento, entonces se cierra, al final se muere todo el cartílago y es sustituido por el tejido óseo. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí es cartílago, aquí está el centro de osificación. La osificación va en dirección de esta epífisis y también de esta epífisis. Después aparece el centro de osificación secundario en la epífisis. Este empieza a sustituir el hueso en dirección extrema para acá, y el centro de osificación primario lo va sustituyendo de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Al final queda una placa. Aquí vemos el cartílago. Aquí ya tenemos que queda como cartílago articular. Aquí ya tenemos la sustitución del hueso. Aquí nos queda la placa epifisiaria. Aquí muere el cartílago, aquí crece. Aquí se alarga el hueso y aquí se sustituye por tejido óseo. El centro de osificación de la diáfisis, que es primario, es porque ya habíamos dicho, se hipertrofian los condrocitos, se degeneran y ahí logra ser sustituido por tejido óseo. Después, el periósteo acá forma un manguito o collarete que va a formar el resto de hueso, que es hueso compacto. Aquí podemos apreciar nosotros esa parte en donde ingresó el centro de osificación. Aquí están muertos los condrocitos, o aquí hay espacios, y aquí podemos apreciar el resto de la placa epifisiaria. Bueno, el crecimiento en longitud ya lo explicamos, se conoce como proceso de osteogénesis endocondral. Nuevamente la placa, este es un esquema que creo que lo tienen ustedes en su guía de laboratorio. Aquí está la zona de cartílago en reposo, aquí está la zona de cartílago proliferante, aquí es donde crece el cartílago. Aquí está la zona de cartílago calcificado que está siendo sustituido por tejido óseo. Zona de cartílago hipertrofiado, zona de cartílago en maduración. Zona de cartílago en reserva o en reposo, zona de cartílago en proliferación acá, zona de cartílago hipertrofiado, zona de cartílago calcificado y el lugar donde se está depositando hueso, que sería a este nivel. Nuevamente acá, cartílago en reserva, cartílago proliferante, cartílago hipertrofiado, cartílago calcificado y el depósito de hueso a este nivel.
Vean cómo están los condrocitos acá y cómo van aumentando de tamaño y aquí van dejando los espacios. También vean cómo cambia la matriz del cartílago. Al final ya calcificado es de color rosado y aquí es de color violeta en donde es matriz cartilaginosa. Nuevamente la placa epifisiaria. Y así hemos concluido el día de hoy. Hemos visto el tejido óseo, vemos cómo el cartílago está muy emparentado con el hueso. Solo quiero que vean este dibujo. Dicen que el René se tomó una fotografía y miren cómo le aparecen los huesos. Tiene falanges, tiene muñeca, el pobre René. La verdad es de que ha de estar en shock porque es algo anormal. Bueno, hasta aquí terminamos y espero que sigan estudiando, que sigan trabajando sus guías y así como estudian histología, sigan estudiando el resto de materias. Mucho gusto. Bueno, que Dios les bendiga y los defienda de la pandemia, así como le estamos pidiendo que nos defienda a nosotros. Muchas gracias.